Cuarto Congreso Colombiano e Internacional Virtual de Educación Física, Recreación, Deporte y Actividad Física. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos Quiero en días. principio agradecer y reconocer al licenciado Abelardo San Clemente esta invitación que formuló a la Asociación Guatemalteca de Educación Física, a la cual tengo el honor de representar. Y en esta ocasión, pues, compartirles a ustedes un tema que, en principio, por decir que no es un tema de presente, no voy a hablar del momento actual de la educación física, sino que vamos a compartir unas temáticas prospectivas en el carácter de paradigmas, buscando precisamente visualizar una mirada a futuro de la educación física en este contexto en el cual en estos momentos el pulso entre actividad física e inactividad física nos la viene ganando la inactividad física. Cuando el sedentarismo y toda la problemática de inactividad predomina, nos hace preguntarnos si el modelo actual de la educación física podrá ser realmente, podrá defenderse y mantenerse a futuro, o si realmente estas circunstancias nos están invitando a hacer un cambio de modelo de la educación física. Para ello voy a fundamentarme en dos paradigmas. El primero es el de educación física de calidad, que es un paradigma novedoso planteado por la UNESCO, y el segundo, que es el de educación física para el buen vivir, que realmente es algo que poco se ha tocado y que más se ha abordado en otros órdenes de la educación en general, y que sobre todo se ha planteado en América del Sur en países como Ecuador y Bolivia. No específicamente en lo que es educación física, sino a nivel de educación en general. Por lo que aquí vamos a hacer el primer ensayo de traspolar los planteamientos del buen vivir en educación hacia la educación física y luego articularlos con lo que está planteando UNESCO de educación física de calidad. Entendemos que el planteamiento de UNESCO es una propuesta que nace desde Europa, especialmente empujada por Inglaterra y Alemania. Esto implica la diferencialidad de contextos para América Latina. Por consiguiente, consideramos que es necesario ya empezar a repensar un modelo propio a lo que es el contexto de América Latina, y dentro de los discursos de América Latina encontramos el del buen vivir. Entonces tratamos de enlazar una propuesta mundial con una propuesta latinoamericanista como es la del buen vivir. Habiendo hecho esta introducción, como el buen vivir es un paradigma tan poco conocido y en cierto momento combatido desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, político, ideológico, vamos a partir por dar algunos indicadores del paradigma del buen vivir. En principio, implica un proyecto de vida determinado por la vigencia de los derechos humanos, un equilibrio de prácticas y éticas que conforman un nuevo estilo de vida ciudadana. Y esta convivencia en el reconocimiento de la diversidad, la pluralidad y armonía con la naturaleza, que son características propias de nuestros pueblos latinoamericanos y del Caribe. Nuestros pueblos son diversos, son plurales, y desde la cosmogonía de los pueblos ancestrales reclaman una armonía con la naturaleza. Este modelo futuro pensado de la educación física creemos que para América Latina tiene que plantearse bajo esos pilares. El proyecto del buen vivir al sector educación. Cómo los anteriores principios generales desembocan y se adecúan al contexto de la educación. En primer lugar, desde la perspectiva del derecho a la educación. Pero no únicamente visualizado como un derecho a la educación aislado
sino como potenciador de otros derechos, léase los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos políticos. Partiendo de la premisa que hoy en día no puede concebirse una educación en general alejada de todo lo que son los demás derechos y la diversidad de componentes sociales. No podemos concebir una educación como años atrás, en la cual únicamente se analizaba, e incluso es vigente, que se analiza únicamente dentro del contexto de la escuela, dentro del contexto de la docencia, sino que una educación más allá de la escuela, y que eso implica potenciar otros derechos, que demanda por reconocer en principio una educación aceptable frente a una educación vigente que se oferta aceptable para unos pocos. Esta categoría de educación aceptable se entiende aceptable para todos. Ya no cabe una educación física, una educación en la cual, desde el punto de vista de políticas eminentemente declarativas y del formalismo jurídico educativo, se plantea una educación de acceso para todos, pero que en la práctica de la sociedad, de la realidad social, sea lo contrario. Así se logra la proyección del buen vivir, conectarse al sector educación. Esta noción del buen vivir guarda la memoria de las culturas, de nuestras culturas originarias. Rescata esa herencia cultural en cuanto a modos de pensar, de presentarse, de crear y organizar la vida colectiva. No se desvincula y adopta los planteamientos de vida europea, sino que rescata esa cultura ancestral propia de nuestros pueblos, pero no se limita tampoco a una visión de pasado. También es un tipo de memoria prospectiva de un futuro definitivamente más humano. Entonces, la noción del buen vivir, en síntesis, hace acopio de una síntesis en la que converge la visión cosmogónica de nuestros pueblos, pero también con un futuro que conduce a hacer de la sociedad latinoamericana un contexto de más humanidad. Ahora, proponer el buen vivir implica mejorar la calidad de vida, desarrollar capacidades, construir una nueva educación, producir ciudadanos con un norte ético, un buen vivir donde se deriva el bien común o el vivir mejor. Por consiguiente, estos son planteamientos que responden a las necesidades y demandas inmediatas de las sociedades latinoamericanas. Un modelo de desarrollo centrado en el ser humano, su entorno social y natural. Una propuesta que incorpora la inclusión, la equidad, la vida digna, la seguridad social y más derechos fundamentales, que en los actuales momentos son componentes aislados de lo que es los enfoques educativos, y que algunos empiezan a incorporarse, pero que no se reflejan en la realidad de la mayoría de currículos educativos. Ahora hacemos la convergencia en cuanto a todos esos planteamientos del buen vivir y la educación física. Todo ello trasladado a nuestra disciplina implica la construcción de una cultura que se enfoque al cuidado de uno mismo, de su cuerpo, de su espíritu y de su mente. Pero hasta ahí no hay mayor diferencia con muchos planteamientos vigentes de la educación física. La diferencia estriba que acá se agrega el cuidado de los otros conocidos y de aquellos desconocidos, lo que implica la necesidad que desde el momento
de lo que es la clase de educación física, esta se vea permeada por lo que es una solidaridad transversal, en la que los componentes egocentristas de los juegos competitivos, del triunfalismo, del medallismo y de todos esos elementos que cruzan la educación física tradicional se vean disminuidos y se absorba un enfoque en el cual haya preocupación por el otro, en el que realmente no esté centrado el interés solamente en que debo de ganar la competencia, sino también cómo integrarme y respetar al otro que está compitiendo. Que a partir de ahí, de nuestra esquema propiamente, vaya surgiendo ese tipo de formación. Implica también el cuidado de aquello capaz de generar bienes públicos, pues solamente la abundancia de bienes públicos permite construir una sociedad más igualitaria. La educación física desde este concepto ya no es ajena a esta problemática. Ya enseña dentro de sus medios de siempre, que es el ejercicio, el juego, el deporte, va a tamizar estos planteamientos. Rompe la conceptualización de que la educación física tradicional solo debe limitarse a lo que es propiamente sus medios y que todo aquello que es la articulación al aspecto social no debe incluirlo. Esta educación física vinculada desde el enfoque del buen vivir se preocupa por el conseguir no solo una educación de calidad, sino fundamentalmente una educación digna para todos. Y esa dignidad, visto desde el punto de vista de la educación física, nos regresa al primer indicador, que pasa por el cuidado de uno mismo y el cuidado de los otros. La educación física necesaria para el buen vivir es una educación que fundamentalmente genere sujetos socialmente responsables. Ya no es el punto de vista de que genere únicamente jóvenes ágiles, hábiles, con talento deportivo, que vayan a servir a lo que es los futuros participaciones deportivas, como hasta donde nos han formado y como prevalece en la actualidad, sino que también tiene un compromiso la educación física, además de ello, pues, ¿verdad? Pero sobre todo, generar sujetos socialmente responsables. ¿Responsables con quién? Con el desarrollo social. Y desde luego, esto implica con la construcción de otras relaciones con los otros. Ya no significa únicamente formar ese talento deportivo, ese semillero de deportes, que posteriormente, cuando se deja la escuela en la vida adulta, es una persona aislada, es una persona sumisa, que no es proactiva con lo que es su entorno social. Ahora bien, la educación física no basta considerarla solo desde el enfoque para toda la vida. Tanto una educación física para el buen vivir como una educación física de calidad constituyen base y el contexto para una educación física para toda la vida. Esta premisa de una educación física para toda la vida es la que precisamente nos plantea la UNESCO a través de la educación física de calidad. Es conceptualizada como aquello que ya no, como aquella educación física que no termina cuando termina el ciclo escolar, cuando termina la relación del educando con la escuela, sino que es una educación física que va más allá para la escuela, que el currículum, el docente, la clase, no se limita únicamente para el momento, sino que está visualizando que ese niño, que ese joven que tenemos en la clase va a ser un adulto en el futuro y que tiene que tener herramientas que desde la clase de educación física les doten para poder disfrutar de una vida y un estilo de vida activo y sano. Es una visión que no concluye únicamente
con que se aprobó una asignatura que se llama educación física en el sistema educativo, sino que es un enfoque que va mucho más allá del sistema educativo, que no termina ahí. Esa es la visión, como repito, de educación física de calidad. Ahora, consecuentemente, una educación para el buen vivir es el contexto de una educación física de calidad. Porque no basta únicamente con haber adquirido el estilo de vida sana y activa, sino que también este estilo de vida se desenvuelva en lo que es un contexto de dignidad social y de protagonismo ciudadano. Mientras la educación física de calidad, el compromiso es el ser humano consigo mismo, en respeto a su propia integridad natural, corporal, motriz y de rendimiento activo. Vemos que se diferencia en cuanto que la educación física para el buen vivir es en función de la interactividad humana, en relación al bienestar social, en una actividad física con compromiso comunitario. Asimismo, desde la perspectiva de la democratización de la práctica física y el respeto y protección de los entornos naturales como bienes implícitos de los colectivos sociales. O sea, no podemos concebir únicamente de que vamos a generar el beneficio de ciudadanos activos con una cultura física que los mantenga en contacto con la ejercitación física o motriz. Sí, porque esto sería muy individualista, sino que también esta capacidad de bienestar individual se vincule a una capacidad de bienestar social. Ahí es donde se logran vincular ambos paradigmas. Ambas, educación física de calidad y de buen vivir, constituyen la respuesta emergente a los actuales tiempos de la sociedad de la información y del conocimiento, de la agresión de la racionalidad instrumental y de la enajenación tecnológica que, como les dije al principio, ahorita nos están ganando la partida. Estos son grandes problemáticas mundiales de carácter humanitario. En estos momentos, la educación física, con su visión tradicional de currículum, no tiene una respuesta plena para poder dar una solución, un modelo que actualmente nos diga que a futuro próximo vamos a tener una forma de defensa. Podemos decir que estamos en una situación de indefección. Y la problemática es, ¿hasta dónde nuestro modelo actual de educación física puede garantizarnos a futuro mientras esta problemática siga creciendo? Y me quiero explicar con la siguiente imagen. Vean esto, la foto más triste de toda la historia. Vemos ahí un resbaladero que se creó, que nació con la idea de hacer actividad física. Miren cómo lo reemplazan estos niños. En la diapositiva a la par tenemos un niño solo con un balón y el resto, que lo natural hace años atrás era acompañarlo, totalmente indiferentes a eso, sentados viendo su celular. Y nos dice el nuevo desafío para la educación física. En estos momentos nuestros modelos actuales, reitero, no pueden responder a ese nuevo desafío. Tenemos que ir repensando, tenemos que preocuparnos no solamente por el hoy por hoy, por lo que nos pasa en la clase, sino también por el futuro de la educación física. Porque la educación física con este modelo no está asumiendo la jerarquía social, sino al contrario. Se están restando horas de clase. Se está asumiendo que la educación física como tal no es capaz de responder a este desafío. Y precisamente es donde los paradigmas juegan el papel de buscar las formas de solución del cambio de modelos. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que sucede.
hay dos ventanillas, una con una fila para medicamentos, para cirugías y para tratamientos de salud. Pero vean ustedes la ventanilla para cambiar el estilo de vida. No hay una sola persona. ¿Por qué? Porque esto no lo vamos a lograr de adulto. Esto se va a lograr desde el fundamento de la escuela. Y no lo puede lograr otra asignatura dentro del sistema educativo que la educación física. Entonces llega la UNESCO al reconocimiento de que el tiempo que dedica a la actividad física a los niños y los adultos del mundo entero está disminuyendo, lo cual tiene consecuencias muy negativas en su esperanza de vida, su estado de salud y su capacidad para cosechar éxitos en los estudios, la vida social y el trabajo. Porque ustedes compartirán conmigo que esta fila de personas adultas que están buscando medicamentos, esas no son personas que estén orientadas para una esperanza de vida positiva, para una capacidad de cosechar éxitos en la vida social y en el trabajo. Están preocupados por su salud. Y esto es precisamente por la ausencia de un estilo de vida que realmente se oriente a lo que es la actividad. Pero reitero, que va a ser muy difícil, como lo es a nuestras generaciones actuales, poder adquirirlo si no se hace a la temprana edad en el contexto de la escuela. Y aquí podemos ver esta imagen de Albert Einstein, que dice el día que Albert Einstein temía ha llegado. Y dijo Einstein: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo tendrá una generación de idiotas. La exdirectora general de UNESCO, Irina Bokova, en uno de sus discursos dijo que lo que nos estamos jugando humanitariamente es mucho. Cuando vemos este grupo de generaciones totalmente enajenadas por lo que es el uso de la tecnología. Entonces dice, está demostrado que impartir una educación de calidad en este ámbito suscita una actitud positiva hacia las actividades físicas, porque eso es lo que hoy se le encarga en ese nuevo modelo. El encargo de la educación física es suscitar una actividad positiva hacia la actividad física. No aprobar una asignatura, no que me responda a una serie de indicadores y competencias propias únicamente del momento de la clase, sino competencias más allá de la escuela, que precisamente se inscriban en esa actitud positiva hacia las actividades físicas. ¿Qué ganamos con tener a un estudiante activo, líder en la práctica deportiva de nuestros centros educativos, el capitán de los equipos, la estrella, el talento, el que todo mundo lo imitan, y cuando termina la escuela o termina la universidad, este excelente deportista y aficionado a la actividad física se convierte en un sedentario? Ahí en ese momento habrá fracasado completamente ese modelo de educación física. Mientras que la actitud positiva, construida dentro del campo de la educación física, reduce las posibilidades de que los jóvenes incurran en conductas de riesgo, tiene repercusiones positivas en los resultados académicos y proporciona una plataforma para un ensanchamiento de la inclusión social. Porque esa filita que vimos buscando medicina son personas que ya no son parte de la inclusión social. Las 7 cuestiones preocupantes en la encuesta mundial sobre la situación de la educación física en el mundo que promovió la UNESCO recogió estos indicadores. El número 1 nos dice: la diferencia persistente que se da entre las políticas de educación física adoptadas y su aplicación práctica.
Ese es en el caso cuando los países tienen la ventaja de disponer de políticas de educación física, porque regularmente se tienen políticas en educación, pero se adolece de políticas de educación física. Y el otro caso es cuando teniéndolas están como declaraciones muy hermosas, pero que se divorcian mucho de su aplicación real. Eso fue lo primero que se encontró. Segundo, las continuas deficiencias observadas en la asignación de horarios para la educación física. Es insuficiente una hora semanal para la educación física. UNESCO habla de lo que yo llamo el horario utópico, que es la clase diaria de educación física, pero que es la forma realmente de contrarrestar lo que es esta pandemia, porque esa es una pandemia que no va a terminar ahorita, que es la que más nos debe preocupar, porque es la pandemia precisamente de la inactividad física, la pandemia de la prevalencia de la racionalidad instrumental a través de la aplicación tecnológica, sin control. En el tercer aspecto, se detectó que los problemas con la pertinencia y calidad del currículum de educación física en los programas escolares. Ya currículums con enfoques sumamente tradicionalistas, que no responden precisamente a estas problemáticas sociales. La insuficiencia, en el cuarto punto, la insuficiencia de calidad de los programas de formación inicial docente. Porque aquí tengo que detenerme. Para que este cambio de paradigma se dé, ya sea en cualquiera de los modelos, pongamos como ejemplo lo que estoy planteando yo de educación física de calidad o para el buen vivir, no podrían aplicarse con la formación que hemos obtenido desde lo inicial docente. Nosotros no hemos sido formados como docentes para esa visión. Se necesita precisamente una reingeniería con una forma de repensar el currículum con perspectiva al modelo futuro de la educación física. En el quinto aspecto se encontró que la calidad y el mantenimiento deficiente de las instalaciones para la práctica de educación física, sin mayor comentario. Luego, el problema estructural del acceso de todos los alumnos a la educación física. Esa, les digo, es una problemática de muchos países en los cuales, estando en el sistema educativo, el 100% del universo no tiene acceso a la educación física, sino cierto porcentaje que está en el sistema educativo llega a lo que es la educación física por la falta a veces de la necesidad de cobertura docente. Y finalmente, el séptimo hallazgo fue la coordinación insuficiente de los componentes de las comunidades de padres y docentes. Esto desde el punto de vista porque educación física de calidad y para buen vivir ya no es la concepción únicamente de lo que interesa y de lo que puede pasar entre lo que es el docente y el educando. Esta pandemia vino a sacar a flote esa realidad. ¿Quiénes son los docentes sustitutos hoy en las casas a través de lo que es la educación virtual? Los padres de familia. Pero este rol se le había dejado por años al docente y el padre de familia casi era alguien ajeno. Es más, hasta exigía que en la escuela los docentes tuvieran la carga de enseñar y al mismo tiempo de formar en valores cuando eso corresponde a los hogares. Por consiguiente, la educación física no se concibe ajena a la relación de padres de familia, docentes y estudiantes. El papel que en el hogar juegan los padres de familia con esta futura concepción de la educación física es fundamental. Que para eso, les digo, tendríamos que detenernos solo en este aspecto en un tema y en una conferencia muy específica que yo tengo para ese tema armado, pero que aquí solamente podemos dar unos rasgos. Entonces, UNESCO plantea esta propuesta, educación física de calidad, y nos plantea la reflexión.
si las escuelas no pueden dispensar la hora diaria completa de actividad física recomendada para todos los alumnos, y que esa es la realidad de nuestras sociedades, sobre todo latinoamericanas, entonces ellos dicen, en su defecto, una política educativa bien planificada debe fomentar el establecimiento de sinergias entre el sistema de educación formal y las comunidades para dispensar una educación física de calidad. Y aquí quiero compartirles brevemente el proyecto que tenemos en la Asociación Guatemalteca de Educación Física y que va a ser tema central de nuestro próximo Congreso Internacional en noviembre, y que consiste precisamente en sacar a luz el proyecto de lo que nosotros le llamamos Tarea en Casa. Tarea en Casa es una continuidad del currículum. Es algo en el cual no es es muy diverso a lo que se está haciendo ahorita, que es la clase de educación física en el hogar. No, la clase de educación física sigue haciéndose como corresponde en su respectivo periodo y frecuencia de lección semanal. Pero ¿qué sucede? Termina la clase y el docente le entrega un tipo de planificación y dosificación para que él continúe desde su hogar practicando ejercicios que refuercen lo que se vio en clase. La costumbre es que los estudiantes llevan a casa tarea de matemáticas, llevan a casa tarea de idioma, pero educación física no lleva tarea. ¿Será que porque no es importante? ¿Será porque no es necesaria? Entonces, esto simple y sencillamente ha determinado que la educación física carezca de valor en el hogar. Y como lo decía yo en otra conferencia, planteaba el caso de que un padre de familia le pregunta a su hijo cuando regresa a casa, ¿y qué aprendiste en matemáticas? Y le contesta, yo aprendí a sumar, a restar, etcétera, en idioma, y le dice, y cuando le pregunta, ¿y qué aprendiste en educación física? Le contesta el niño, a jugar. Y el padre de familia reflexiona y dice, pero si se mantienen jugando en la casa, en la calle, ¿qué propósito es que estén en la escuela y sigan jugando? Entonces, esa mentalidad tiene que cambiarse, ese modelo tiene que cambiarse. Entonces, en esa estrategia que nosotros planteamos, además de las otras asignaturas, la educación física también se agrega con tareas bien dosificadas para que 15, 20 minutos al día refuercen con ejercitación. ¿Qué estamos persiguiendo con eso? Primero, involucrar al padre de familia, porque, como les digo, no puede estar ajeno. Que él verifique y si puede, en la medida de las posibilidades, que él se sume a la práctica. Pero lo que estamos formando con esto, sobre todo, es el hábito para que cuando él deje la escuela, él ya en su hogar tiene una semilla que empezó a formar. Entonces, esa es una forma de respuesta precisamente a ese tipo de sinergia que nos piden, que si no logramos el ideal de una educación física con hora diaria, tengamos alternativas. Tengamos las alternativas para ello. La educación física es la única asignatura en el currículum de todos los sistemas educativos cuyo enfoque combina competencia corporal y física con la comunicación y aprendizaje basado en valores. Representa un portal de aprendizaje para desarrollar las aptitudes necesarias para tener éxito en el siglo XXI. Esa es precisamente la meta fundamental de la educación física. Ese es el modelo al que tenemos que llegar. Estamos trabajando con modelos. Sí. Te quedan 5 minutos. Gracias, le agradezco por el aviso. Les decía, estamos trabajando con modelos del siglo XX frente a necesidades del siglo XXI. Voy a ir más rápido por el tiempo. Y, por ejemplo, les digo, aquí tenemos un cambio de modelo cultural. En 1996, la madre tenía que jalar al niño para que dejara de jugar e entrar a su casa. Hoy, en el 2016, está puesto, pero es válido para el 2021,
la madre tiene que jalarlo para que deje el celular. Entonces nos dice que para poder combatir este problema, la educación física es el punto de entrada hacia la práctica de una educación física durante toda la vida. No hay dentro del sistema educativo otro espacio que brinde ese punto de entrada. Y les comparto esto que debemos estar nosotros prácticamente al tanto ustedes. En la sesión ordinaria de CIGEPS en el 2020 se celebró online los días 28 y 29 de septiembre, y ahí les digo, en agenda se planteó la implementación internacional del Plan de Acción Kazán, que fue el MINEPS de UNESCO del 2017. Pero lo más importante, en el año 2021 se va a realizar el MINEPS 7, que es la reunión de ministros de deporte, de educación física y de educación, precisamente para deliberar sobre las nuevas líneas de la educación física en el mundo. Tenemos que estar pendientes de eso, porque esos son los elementos con que vamos a construir el modelo a futuro. Entonces, la educación física en la escuela, reiteramos, es el medio más efectivo para dotar a los niños y jóvenes de competencias, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida. Los currículos terminan hasta aquí y dicen que construir todo esto para lograr cumplir el currículum. El nuevo modelo dice, no, es más allá, es para participar en la sociedad. Y en esto hay un punto de coincidencia entre la educación física de calidad y la del buen vivir, ¿verdad? Luego vemos la relación de la educación física de calidad y de buen vivir, y con esto termino, reside en dos puntos esenciales. Desde la concepción de la educación física para el buen vivir, cabe diferenciar que una cosa es que la educación sea clave para el buen vivir, que no se discute, y que es lo que está vigente, como derecho o como bastión. Pero otra cosa es que el buen vivir sea clave para la educación. Ese es el cambio de modelo. Es un cambio de premisas, de principios en un paradigma. La relación con la educación física de calidad, que además enseña para la vida, reside en que la educación física para el buen vivir enseña para aprender a vivir, para aprender a aprender con conciencia social. Ha sido un gusto. Este es mi sitio, está a las órdenes, mi página web, para las consultas que ustedes tengan necesario. Y como algo último, traslado cordial invitación para este congreso, que es el 10º Congreso Nacional y 3º Internacional de Educación Física, en donde ya vamos a tener al licenciado Abelardo San Clemente como uno de nuestros disertantes estrellas el 4 al 7 de noviembre. Les agradezco mucho la atención y espero haber contribuido en algo mínimo en este evento también organizado, que felicito a los organizadores por su montaje. Muchas gracias por todo.